Hola chicos, en este video vamos a hablar de la literatura en la Edad Media, completando un poco el contexto de dónde viene nuestra literatura y por qué es tan importante esta etapa y la influencia que tuvo en los textos que probablemente vamos a leer más adelante. Primero vamos a hacer un contexto histórico y social. La caída del Imperio Romano dio paso a una nueva época en la que cada una de las provincias del antiguo imperio habría de vivir un desarrollo cultural independiente. Ya no había un gran imperio que manejara a todos, sino que cada una de las ciudades que formaban este imperio empezó a vivir un desarrollo independiente, ya no unificado como era antes. El poder central pasó a la iglesia como fuerza unificadora de Europa, que gracias al imperio, el imperio romano, que había asumido el cristianismo como religión oficial, logró expandirse rápidamente. Dentro de los elementos que van a ser importantes dentro de la Edad Media va a ser la tradición clásica romana, o sea, va a haber elementos de la tradición del Imperio Romano, que también tiene elementos del Imperio Griego. La tradición de cada pueblo, como cada pueblo desarrolló una cultura independiente, pues cada uno tenía algo diferente, y claramente el cristianismo. La organización social de esta nueva era se daba a través del feudalismo, es importante saberlo, en el que un feudo tenía el servicio de vasallos encargados de cultivar la tierra y cuidarla a cambio de vivienda y comida. Entonces es importante saber esta organización social porque eso hizo que durante muchos años no hubiera una transformación de las clases sociales. Entonces había un feudo que era el señor que tenía sus vasallos, los cuales cuidaban las tierras que él tenía y a cambio él le daba comida, y de ahí no se movía, no había forma de ascender socialmente, tampoco de descender socialmente, pues a menos que renunciara el vasallo y no respetara la forma económica y social que se había determinado. Y por tanto eso hizo que hubiera mucha quietud en estos años y todo se mantuviera un poco estático. ¿Cómo se transformó? Empezaron las cruzadas, entonces eran ejércitos religiosos que lo que buscaban en un principio eran encontrar el Santo Grial. ¿Que era el Santo Grial? Es la copa que usó Jesús en la última cena y que se dice fue escondida en algún lugar y que solo puede ser encontrada por la persona que tenga unos valores cristianos importantes, ¿no? Y de ahí se desató todo lo que se llamó las cruzadas, que eran ejércitos religiosos que buscaban encontrar esto, pero además castigarle a las personas que no tuvieran la visión cristiana del mundo, ¿no? ¿Por qué nombro y es importante esto de las cruzadas? Porque esto fue lo que permitió que se diera una ruptura de la formación social que había del feudalismo y permitió que, digamos, avanzara el mundo. Esto se dio porque muchas personas empezaron a juzgar un poco porque el Papa, que fue el que dio la orden de todo esto de las cruzadas, debía ser su soberano, y entonces en algunos países se dio lo que se conoce como el cristianismo ortodoxo, en el cual pues la gente no está al servicio del Papa y por eso se empezaron como a transformar y a revolucionar esta sociedad, y de ahí pues se transformó. Pero vamos a ver cómo estuvo en este contexto la literatura y la cultura. La literatura de la Edad Media. Entonces, como se dan cuenta, uno de los elementos importantes es la leyenda artúrica, que es una de las leyendas más importantes que influenció la época de la Edad Media. Se centra en la mítica figura del rey de los bretones, el rey Arturo, que vivió en el siglo VI. Entonces esta es una leyenda que influenció la literatura de la Edad Media, que es muy importante, y que se dice que se basa en una figura de un rey Arturo, que sí vivió, pero esto es un supuesto nada más. Bueno, en todo caso, la leyenda del rey Arturo dice que este congregó a su alrededor a los caballeros más valientes, cuyo propósito era garantizar la fidelidad al rey, protección a los desvalidos, defensa de la fe y combatir el mal. Como se dan cuenta, es muy parecido a lo que posteriormente serían las cruzadas y ese ejército que defendía unos propósitos.
de esta leyenda se desprende un tipo de literatura que se llaman los cantares de gesta. Su característica principal es que cuentan las aventuras de un héroe cuyas virtudes representaban el modelo a seguir y el honor a los pobladores de esa tierra. Estos eran compuestos e interpretados por dos figuras, los juglares y los trovadores. En esto pues se exaltaban las virtudes que se debían tener, que debía tener todo un caballero, y se conocían a través de estas dos figuras cuya única diferencia es la clase social. Los juglares estaban destinados a cantar en plazas y en los pueblos a las personas normales, y los trovadores estaban destinados a cantar en la nobleza y en los reinos. Se dice que los trovadores fueron los compositores y también pues eran los que cantaban, y los juglares copiaban estas composiciones y cantaban al pueblo. Aquí una figura de una representación de un juglar y un trovador, y como ustedes ven se diferencia radicalmente de cómo vimos la cultura griega en el video de cómo se formó nuestra cultura literaria. De ahí se desprende un elemento importante que es la alegoría. Las representaciones simbólicas de ideas abstractas fue muy importante en la Edad Media, ya que en esto se basó su sistema de creencias. ¿Qué es una alegoría? Una representación simbólica de ideas abstractas. Pensamientos como que los fenómenos naturales tenían una explicación mágica y sobrenatural, y que el mundo material era una imagen abstracta del mundo espiritual, que era el lugar donde Dios vivía. Entonces aquí ya se ve mucho la religión como era de importante, y tanto que explicó el mundo, y de ahí se plasmó la literatura. Es importante conocer este concepto de alegoría porque va a ser determinante también para la historia. Aquí vemos dos ejemplos un ejemplo de alegoría, ya va a aparecer el segundo. El primero tiene que ver con la fortuna, entonces se representa en este caso a un rey o a alguien muy importante que da vuelta a la rueda, y como una rueda de la fortuna, un día puede estar arriba y otro día puede estar abajo. Y por otro lado está Temis, que es la representación de la justicia, con los ojos vendados, porque la justicia pues no tiene preferencia, con el equilibrio de las pesas y con la espada para hacer justicia. Eso es como ven, son alegorías, que son símbolos de ideas abstractas. De ahí vemos la poesía provenzal. Se refiere a la lírica culta de tema amoroso escrita por trovadores, los cuales tenían una interpretación particular del sentimiento amoroso llamado amor cortés. Esto se llamaba así porque se refería a las damas y caballeros nobles que vivían en la corte. Entonces esto era una poesía de mayor nivel. Y en Italia apareció el Dolce Stil Novo. Se trató de una escuela literaria cuyas obras eran escritas en lengua vulgar y no en latín. Entonces aquí ya se desprendieron de todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano, y su intención era renovar toda esta cultura, y entre estas renovaciones se destacaban nuevas formas métricas, recursos expresivos refinados, recursos clásicos de expresión y sólido fundamento filosófico. Dentro de también la literatura que se dio en este momento está la prosa, que es el estilo de escritura que se usó principalmente para escribir obras de carácter religioso por parte de clérigos, y las novelas de caballería. Estas últimas se caracterizaban por narrar historias y aventuras de caballeros valientes que reunían los valores esperados por los jóvenes de la época. Entonces de estas historias se escribieron muchísimas, y eran de aventuras donde un caballero valiente hacía cumplir todos los propósitos como los del rey Arturo, y por eso se escribieron tantas, porque eran un tanto moralizantes y adecuadas para enseñar el comportamiento. Espero que les haya quedado claro un poco esta parte de la historia, y nos veremos entonces en un próximo video.